primer programa habíamos hablado con Alex y había quedado una cosa pendiente. Por eso hoy, Alex Gesto, amigo mío, ¿qué tal estás? Volvemos para comentar y hablar un poquito de scouting. Ahora, ¿qué tal? La vida del scouting. Bueno, sí, una vida, la verdad, poco recompensada, pero a la vez bastante recompensada. Yo creo que la gente lo valora y es algo que gusta bastante. Y bueno, a la gente que trabajamos un poco en ello, que intentamos hacer cosas relacionadas con ello, pues también nos gusta, si no, evidentemente no estaríamos allí. O sea que encantado de hablar de eso y de cuestiones que tengan que ver con la materia, porque me parecen muy interesantes todas, la verdad. Alex le está dando un poquito el scouting, le está dando también al periodismo, está muy metido en todo esto y ahora tienes un programa con un nombre guapísimo que la verdad es que me flipa, Gesto Fútbol. Oh, Sí, espectacular. Homenaje a sí, El sí, Estos no. Fútbol, por si la gente no lo pilla. Claro, está guay porque, o sea, se me ocurrió totalmente de broma el nombre, pero bueno, como la relación quedaba muy bien y creo que hace también un poco una unión generacional entre los más rookies en la materia y los que son más veteranos y llevan más años en el mundo del videojuego y sobre todo el videojuego relacionado con el fútbol, dije, este nombre es ideal y adelante con ello. Y nada, es un programa que solemos hacer los lunes y que tratamos un poco todo sobre el fútbol gallego, hablando un poco repaso de la jornada y sobre materias que puedan salir a lo largo de la charla. Y nada, son muy amenos y están muy bien, ¿Alguna vez la te has verdad. fijado en la gente que os está escuchando? Porque ha habido más de un Eh, futbolista sí, de Racing de sí, sí. Ferrol. Yo pillaba más de uno ya escuchándose. Sí, sí, yo también. A ver, he de decir que hay futbolistas de que yo y incluso Dani, por el seguimiento que hacemos de fútbol gallego o de categorías inferiores y tal, que ya nos tienen controlados y más o menos tenemos bastante buen ambiente, considero, con ellos. Y alguna vez alguno se tiene pasado, pero bueno, sí, es una locura la acogida que tiene y da gusto también ver que los protagonistas y la gente involucrada por momentos pues viene a escucharnos y viene a darnos ese voto de confianza, vaya. Tienen que. Yo aún no sé, aún no he coincidido que pasase algún jugador cuando yo os está escuchando, pero os animo a que les invitéis porque creo que además le daría un toquecillo así súper guapo, que den así una Sí. visión un poco distinta. Bueno, yo hoy te llamaba sobre todo para hablar un poquito de periodismo, de scouting, de fútbol, de las oportunidades que a veces tenemos. Cuando la primera vez que viniste me comentaste que estabas sacando el TFG de periodismo, ¿verdad? Sí, está un poco aparcado el tema porque me han surgido otras cosas y digamos que lo estoy posponiendo todo lo que puedo, pero bueno, sí, andamos en ello todavía y todavía me queda el trabajo final por hacer y nada, si no es este año será el siguiente y adelante con ello. Estoy a tantas cosas a la vez que bueno, he decidido posponerlo y lo tengo un poco aparcado, pero sí, digamos que estoy a ello y además estoy a un montón de cosas también que tienen relación con ello, básicamente. Bueno, como decía mi madre siempre, mientras haya cosas que hacer, eso es positivo. Claro. La cosa es, se está dando una deriva, yo creo que más o menos la estamos viendo todos, dentro del mundo del periodismo deportivo, que es tirar hacia el scouting. Hace unos años la deriva era tirar hacia el fútbol internacional, hacia especializarse, digamos, hacia buscar un nicho concreto que no fuese lo local o que te diese un poquito de distinción. Y desde hace unos años esa tendencia está siendo hacia el análisis táctico, hacia el scouting. Lo que está llevando a mucha gente, en parte porque se ha visto como gente como Abel Rojas o Willy Sañol han podido entrar en clubes profesionales y otros muchos, por supuesto, y pues, semiprofesionales, etcétera. Y yo te quería preguntar, ¿tú en qué momento ves el tema del scouting como una alternativa? ¿Tú lo ves? Y te añado esta pregunta, ¿tú lo has visto y te has iniciado en ello porque te gusta y simplemente pasa, que a veces sucede, o porque realmente Sí. has visto ahí una oportunidad de mercado? Yo creo que un poco es ambas. Realmente lo que más pesa, y yo creo que es con todo en relación a mi vida, es la curiosidad y las ganas de aprender, y yo me guío un poco por eso, por lo que me nace a mí, y en ese momento lo que me nacía era aprender sobre fútbol, porque yo si quería hacer contenidos de fútbol o si quería hacer algo de valor sobre el fútbol, creo que ya me nacía la vocación de especializarme o de buscar un conocimiento, un plus, digamos, a lo que hace mucha gente. Y yo creo que acabé tirando por ahí un poco por esa pulsión natural, digamos, o esa pulsión de mí mismo. Luego también es cierto que considero que creo que a través de eso me pude beneficiar porque creo que aportaba otras cosas que igual otra gente no estaba haciendo o que otra gente demandaba y que no se estaba ofreciendo como tal. Y yo creo que ahí encontré un punto, digamos, colindante entre ambas cosas y gracias a ello, pues ahora estoy donde estoy y estoy haciendo lo que estoy haciendo. O sea que
Ha sido un poco ambas cosas, la verdad. No te voy a mentir. Y digamos que además en tu caso, el scouting te ha abierto puertas hacia el periodismo. Sí, totalmente. Es cierto que yo creo que es muy importante la carrera porque te enseña muchas cosas y es muy importante tener el título porque yo creo que te abre puertas y es un poco la forma de atestiguar que tienes esas capacidades, aunque evidentemente creo que lo práctico siempre suma más que lo teórico, siempre hay que tener una base teórica desde mi punto de vista, pero yo creo que también esa parte práctica, digamos, de hacer ese tipo de contenidos, de llevar a cabo ese tipo de especialización y el poder plasmarla a través de algo como puede ser una red social a la que todo el mundo tiene acceso, pues me ha abierto más puertas que quizá el hecho de sacarme la carrera. Pero al final, ya te digo, yo creo que si no hubiese aprendido en la carrera muchas cosas de las que aprendí y mucha dentología y muchos, bueno, cosas que enseñan básicamente a los periodistas, evidentemente no podría estar haciendo los contenidos que estoy haciendo ahora. Pero también te digo, yo creo que igual mayor peso tiene lo práctico al fin y al cabo, porque es al final a través de lo que se me conoce y a través de lo que yo pude abrirme puertas en ese sentido. O sea que Digamos eso. que además el periodismo y el scouting tienen un paralelismo, que es que se aprende Здравствуйте, trabajando. bienvenido a mi canal. Son cosas Sí, que sí, podemos estudiar y de hecho es necesario porque necesitas tener una base y hay cosas que sin estudiarlas jamás las vas a aprender y que de hecho se nota cuando una persona no estudia la carrera de periodismo. Yo, por ejemplo, he hecho comunicación visual y hay cosas que yo mismo noto que digo, claro, es que yo esto no lo he dado, yo he dado otras cosas igual distintas a las de claro. periodismo y pueden haber por ahí toques que cambien. Yo te quería preguntar a la hora de crear contenido, ¿cómo afrontaste tú el inicio dentro de crearte un hueco? Tú al final, primero lo que buscaste, o lo que yo noto que buscaste, al menos yo te conocí así, fue ir cubriendo fútbol gallego con una mirada en vez de informativa, más tirando hacia lo analítico, hacia analizar partidos, hacia analizar jugadores que puedan llegar o que estaban dentro de las plantillas. Pero antes de eso, ¿en qué punto o cómo llegas a la conclusión de voy a llegar a este nicho de mercado por aquí y voy a tirar por una creación de contenido más enfocada del scouting? Yo creo que fue un poco evolucionando sobre la marcha. Igual al principio de todo, sobre todo cuando no me seguía tanta gente, intentaba hacer una cobertura informativa de fútbol gallego y de los equipos gallegos, digamos, de más relevancia y de mayor peso a nivel de medios ahora mismo. Pero bueno, eso es algo que yo creo que al final era muy superficial y que podía hacer cualquiera. O sea que yo a lo que fui y lo que me llevó la curiosidad es a querer explorar un poco más, como dije, y al querer adentrarme en otros mundos que otra gente quizá no tocaba tanto o no se especializaba tanto. Y, por ejemplo, el tema de fichajes creo que a mí personalmente me ayudó mucho porque es algo que era un nicho que aquí en Galicia respecto a sobre todo poca gente cubría y yo que además gracias a esa curiosidad pues empecé a consumir un montón de ligas y un montón de campeonatos y de fútbol que no había visto antes, me ayudó también a especializarme en ello y dentro de esa especialización, que yo creo que es algo que dentro del periodismo y sobre todo del periodismo futbolístico enfocado a áreas tan concretas es básico para tener una influencia y es básico para tener, digamos, algo que comentar y algo que aportarle a la gente a la que vas dirigido, pues me ayudó mucho ese proceso de especialización y a través de él pues pude llegar a una evolución también en la forma del contenido, una evolución en el contenido como tal y una evolución a la hora de saber yo cuáles son las necesidades de mi público, saber yo qué puedo aportar, hacia dónde tengo que tirar para aprender y yo creo que a través de eso pues he ido creciendo, he ido derivando también todos mis contenidos. O sea que yo creo que ha sido un poco también gracias a lo que se suele decir esto del ensayo-error, ¿no? Pues a través de eso yo creo que he ido matizando y a través también de lo que me gusta a mí hacer y de lo que me gustaba aprender, efectivamente. Eso de ensayo-error es algo que va inherente a todo, ¿no? Es como más Sí, acabamos aprendiendo. Em, sí. yo, a ver cómo planteo esto. Es que se me ha ido un pelín ahí ahora con el tema del ensayo-error. Pero a la hora de crear contenido, ¿tú dónde ves la parte más complicada? Porque tú al final haces muchas cosas de análisis que requieren muchísimas horas. Es decir, Sí. dentro de lo que cabe, comentar un partido, bueno, ves el partido y tal, pero cuando ya quieres ponerte a hablar de un jugador en profundidad, además tú que vas muy a aspectos concretos del juego del futbolista, no vale con ver un partido ni con ver 3 acciones de YouTube, necesitas ya darle un poquito más de caña, intentar... Es decir,
los informes que tú subes a Twitter son hiper completos. Y un poco ¿cómo lo llevas eso? Porque entiendo que pasas muchas horas viendo fútbol y luego Sí. editando, postproduciendo, mucho trabajo detrás. Sí, son muchas horas. Lo más difícil de todo eso, desde luego, es la constancia y el tiempo invertir y que sea un tiempo valioso, que no sea un tiempo que quede en agua de borrajas. Lo más difícil yo creo que es eso. Y yo creo que es al final lo que te permite también llegar a ese plus que igual otra gente no puede dar o por lo menos lo que creo yo, el poder ser de valor a la hora de informar y el poder tener también una base de conocimiento de valor en base a lo que quieres expresar. Yo si no le invirtiese las horas que le invierto a seguir, por ejemplo, al Celta B o al Celta Juvenil o al Depor Juvenil, evidentemente no podría hablar en constancia y no podría hablar tan en profundidad de los jugadores que tienen o de cómo juegan o de los contextos en los que han estado. Y eso al final yo creo que es básico. Ver un partido es fácil y decir si un jugador lo ha hecho bien o no y decir el planteamiento del partido, pero tú cuando ves 15 partidos, cuando ves 10, puedes saber qué jugadores pueden tener más influencia, puedes incluso, si has visto los dos equipos, adivinar un poco por dónde irá el guión dentro de unas condiciones normales de los dos equipos, cómo suelen plantearse, qué jugadores suelen tener. Siempre y cuando haya una media normalidad, digamos, podrías tirar un poco y también puedes analizar muy bien y puedes ver con muchos más argumentos y muchas más razones detrás el desarrollo y valorar lo que hacen dentro del partido como tal. O sea que yo creo que es eso. Lo más difícil es la constancia y luego ya en temas de edición, pues yo creo que es lo que menos tiempo me lleva personalmente, porque al final, en cierto modo, el tema de edición me lleva a hacer revisionados, que son cosas que a mí me gustan hacer muchas veces para meter notas sobre las que ya tengo, para escudriñar, digamos, en detalles que igual de primera no eres capaz de ver y el tema de montarlo luego y de presentarlo y de tal, realmente es lo que lleva menos tiempo. Lo que lleva más tiempo es ver los partidos y tener ese conocimiento y esa constancia de un jugador. Y evidentemente es un proceso que lleva su tiempo, pero como a mí me gusta ver el fútbol por suerte, si no, no lo estaría haciendo, pues no, realmente no es tanto tiempo para mí. Sí, es un punto importante cuando te quieres dedicar al fútbol que realmente te guste el fútbol. Porque, Claro. o sea, parece una gilipollez. Y ahora voy a comentar otra cosa que también va a parecer una gilipollez, pero que en realidad no es tanta gilipollez. Pero hay gente que disfruta el fútbol, pero igual no le gusta estar 6 horas viendo fútbol. Para hacer esto te Sí. tiene que... A ver, lógicamente uno prefiere... no es que prefiera, pero uno está más a gusto tomándose una cerveza en una terraza que viendo un 0-0 en el que no sucede nada. Pero cuando quieres dedicarte a esto, te tiene que interesar o te tiene que gustar o tienes que tener esas ganas de sentarte. Que hay veces que te toca sentarte, como tú dices, por constancia, porque es lo que quieres hacer, y otros días que te levantas o acabas de comer y dices, me pongo ya porque hoy estoy con el nervio y quiero pum pum pum, que ruede la pelota. Sí, y es eso. Yo creo que hay días que incluso, yo en mi caso, por ejemplo, que consumo un montón, yo diría que prácticamente a diario me veo un partido como mínimo, llega un punto en que evidentemente uno rehuye un poco del tema y hay días que apetece mucho menos, aunque sea algo que me gusta y sea algo que me encanta hacer. Y luego también pasa lo contrario, que igual en un contexto colectivo, que estoy yo con mis amigos o me dicen de quedar o tenemos un evento, lo que sea, y quedamos en un bar y cuadra que vamos a ver el fútbol o cuadra que vamos a ver Champions, que por ejemplo yo no consume tanto como fútbol gallego y yo lo estoy viendo ahí desde un punto de vista lúdico, pero al final no me deja de entrar el chip de la mentalidad de trabajo y de fijarme un poco en aspectos que uno no se fijaría por ver un partido por diversión, o sea, es un A veces poco... pasa que no desconectas y Sí, dices, joder, el lateral, no sé qué, cómo se mete por dentro, tal. Y claro. de nuevo, bueno, igual no era necesario. No, pero es normal, yo creo que al final eso cuando... igual que luego hay otra cosa que a veces pasa, ¿no? Que tu cabeza dice, toca trabajar, tú dices, tengo ganas de trabajar, pero luego por lo que sea no mantienes esa concentración que puedes mantener otras veces, ¿no? Y estás viendo el partido y igual te enteras de mucho menos. Sí, sí, eso también pasa. Eso hay Con eso hay días que luchar, que... digamos. Sí, sí, hay días que igual no tienes la mente para eso y no estás nada centrado y pasas un poco el partido por encima de él, de puntillas y te quedas con 5 detalles súper superficiales. Luego cuando estás centrado, hay días que eres capaz de sacar un montonazo de lecturas de un partido y es una locura, vamos, que ya prácticamente revisionarlos como para constatar sensaciones que tenías de la primera, pero sensaciones súper ya desarrolladas. Pero sí, hay días que no apetece y que cuesta un montón, la verdad. Pero bueno, hay que luchar un poco contra eso
y al final forma parte también de lo que viene a ser el oficio de esto y las horas que conlleva. Yo te quería preguntar, tú que estás, pues eso, con la recta final de la carrera, tú ahora mismo, si tuvieses que elegir, ¿hacia dónde tirarías más? Entiendo que hacia el scouting, ¿no? A ver, yo ahora mismo la verdad es que estoy en una encrucijada curiosa, porque evidentemente, digamos que lo que yo hago no está bien pagado, directamente no está pagado muchas veces. Y eso es así, y es una desgracia, pero bueno, también Pasa entiendo demasiado. que sí, pasa demasiado. Y también es culpa mía muchas veces por decir que sí a muchas cosas que igual me comen tiempo, e igual no, realmente no me retribuyen nada más allá de un poco de influencia o un poco de que me escuchen en algún lado. Pero por otra parte, considero que, digamos que en ese sentido, a mí si me llega una oferta a nivel periodístico de un sitio que esté bien remunerada, pues no le diría que no. Al igual que no le diría que no al estar dentro de un club y de hecho, esa es una salida que me he contemplado hasta tal punto que también voy a empezar el UEFA C y también voy a estar haciendo prácticas en breves en algún equipo. O sea que Qué guay, yo creo que estoy lo vas a intentando abrirme disfrutar. todas las. Sí, seguro. Y yo creo que estoy abriéndome un montón de puertas, básicamente todas las que puedo, para al final acabar teniendo un futuro y al final acabar enfocando lo que hago hacia algo que realmente me valga para el futuro y no solo ahora para tener, digamos, un altavoz y que la gente, digamos, me pueda tener controlado o tenga conciencia de mi perfil personal, básicamente. Sí, porque a la gente hay que explicarle que con Twitter no se cobra. En plan, No, que igual alguno se cree que por un par de retweets se te dan 10 euros, pero no sucede, no sucede. Hasta el que tiene no. más seguidores no cobra por Twitter. No, yo por ejemplo, no, ya te digo, no he visto dinero desde que empecé lo que hago, que es quizá lo más difícil y quizá lo que, si no, en un caso muy extremista y muy pesimista de futuro, pues a tantos como a mí o como a otra gente le privará de seguir haciendo lo que hace, básicamente, Sí, porque son el cosas que tiempo es pasan. valioso. Mismamente yo con Minuto Sí, Ruso lo dejé. A ver, lo dejo por muchos motivos, pero uno de los motivos es que no da dinero. Entonces, claro, ahí llega un punto en pero el es que esto. tienes que tomar decisiones. Sí, y yo creo que eso es terrible para los creadores de contenido y para todo este tipo de gente porque al final no encuentran formas o es muy difícil que encuentren formas de, digamos, darle continuidad a nivel económico. Yo creo que es la principal traba que tienen todos estos proyectos que son un montonazo y son todos muy bonitos y hay cosas verdaderamente de valor que se han perdido por eso. Pero bueno, también considero que pese a no cobrar, en otro sentido también he ganado muchas otras cosas que igual a nivel económico no se valoran, pero en otro tipo de sentidos y en otro tipo de aspectos, la verdad es que tienen mucho peso y yo creo que son una ventaja para mí en muchísimos Hmm. sentidos. O sea que, Sobre todo cuando estás guay. empezando, yo creo, Mm, poder que la gente te reconozca, que la gente poder ir haciendo tu nombre y creando una marca personal es fundamental de cara al futuro, porque igual con 20 años es difícil cobra uno, cobran dos con suerte de 1 millón, pero que consigas hacerte, pues en tu caso, que, joder, yo creo que vamos a hablar con los de la gallega y todo el mundo va a saber quién es Alex Gesto, ¿sabes? Me refiero, yo al menos no tendría dudas. Me refiero, en ese aspecto te lo has montado bien en el sentido de que en Twitter vas saliendo en medios, te vas haciendo un nombre y eso es importante de cara al futuro. Yo justo te quería también preguntar un poco por eso. Tú, el tema de... bueno, dos preguntas ya y ya te dejo, que sé que hay media te tienes que ir. Pero tú el tema de cobrar a nivel cabeza, ¿cómo lo gestionas? En el sentido de... Claro, porque tú le dedicas muchas horas sí, y otro día tengo pensado invitar a alguien para hablar del tema del streaming, porque es un mundo parecido. Se le dedica muchas sí. horas y no estás viendo pasta. Igual trabajando en un lado ves más pasta. Es verdad que es por donde hay que empezar, digamos, ¿no? Pero a nivel de cabeza, Sí. ¿tú cómo lo llevas? Yo lo llevo bien porque ya te digo, al final es algo que me gusta y que no tengo ningún problema en invertirle las horas que le invierto. Y yo creo que ya es algo que tengo tan interiorizado y tan metido en mi rutina que ni me cuesta a veces. Hay días que sí que cuesta, evidentemente, pero eso. Y el tema del dinero, pues evidentemente es algo como que tengo muy constante y que tengo muy interiorizado en mi mente, pero también soy consciente de todas las otras cosas que me pueden venir de la mano de lo que estoy haciendo ahora, aunque no me dé dinero, que es en plan eh, lo que se suele decir de sembrar para recoger en un Hmm. mañana y hacer cosas para que en un futuro, pues de este barbecho salgan raíces y salgan frutos. Y yo estoy viéndolo un poco así y además creo que me está dando retribución, como digo, en otro tipo de cosas y otro tipo de sentidos. Y mientras me siga dando esa respuesta, yo lo voy a ver como algo de valor y lo voy a ver como algo que merece la pena. Hmm. Si luego sobre la mesa se me plantea la posibilidad de cobrar por otra vía que a mí me seduzca y que tenga que ver con lo que estoy haciendo, pues evidentemente tendré
que ver qué pesa más, y yo creo que el dinero pesará bastante más porque evidentemente es algo que me gustaría tener más pronto que tarde, pero es eso. Sí, pero como yo hay una frase que se la escuché a Quintana hace años y que la he hecho mía ya, que es que la suerte te pille trabajando, ¿no? Aunque sea sin cobrar, pero que la suerte, que la oportunidad te pueda pillar currando y no parado, porque entonces igual esa oportunidad ya directamente no llega. Precisamente de eso, ¿alguna vez te ha hablado algún club y te ha dicho, oye, haznos algo, aunque fuese así un poco de gratis? No, nunca. Clubes nunca. Gente de agencias sí, pero por suerte, pues, gracias precisamente al trabajo y a la constancia, pues pude hacer contactos y pude hacer amigos dentro de Twitter y dentro de círculos que a mí me parecen que me abrieron muchas puertas, y uno de ellos, que tenía experiencia en la materia y sabe lo que es trabajar con agencias y tal, pues evidentemente me aconsejó el no hacerlo gratis y el no meterme ahí con lo típico que te dicen de, oye, si haces informes y si recomiendas a un jugador y lo fichan de X equipo, te llevas un porcentaje. A mí, evidentemente, no me seducía y me parecía que era un poco lo de siempre, aprovecharse del trabajo de uno, y evidentemente no accedí. Pero a nivel clubes, la verdad es que nunca, todavía. Eso es algo que casi tendría que preguntarte por privado, porque aquí no se debería decir el nombre, pero igual es la misma. Yo hablé con una agencia, no sé si fue este verano o fue el pasado, yo creo que fue el pasado, también de representación, y a mí había una oferta en LinkedIn, yo la vi y opté a ella y quedé para hacer una reunión por teléfono, entonces yo estaba emocionado, yo dije, hostias, qué oportunidad, una agencia de representación, hacer informes aquí en Galicia, no sé qué, la oportunidad que llevo tiempo esperando, y cuando hablo con ellos, no, mira, te llevas un porcentaje en caso de no sé qué, no sé cuánto, y dije yo. Y yo en mi cabeza ya dije, a ver, si la agencia de representación se lleva un porcentaje por el fichaje y yo me tengo que llevar un porcentaje de ese porcentaje y aún por encima igual el fichaje no se hace, ¿qué me llevo yo? ¿Qué me llevo yo? Pero bueno, son cosas Claro. que en el periodismo también pasa, ¿no? Que bueno, yo como yo siempre digo, hay que diferenciar y aprender a ver qué es lo que te interesa hacer y qué es lo que no, ¿no? Es decir, yo puedo hacer algo gratis si realmente me interesa hacerlo y si yo creo que le saco beneficio y yo controlo la situación. Hasta ahí todo perfecto. Ujú. Sí, no, totalmente. Y es eso, hasta que el beneficio que haga uno no. O sea, porque al final el beneficio de este tipo de cosas siempre van para uno, aunque no sea monetario. Si de pronto viene alguien y quiere apropiarse de tu trabajo y el beneficio realmente solo va Claro. para ellos, ahí ya no te compensa, evidentemente. Y yo es sobre todo lo que valoré en esa situación. Claro, hay que buscar al final que sea un quid pro quo y que tú saques algo al respecto. Mm. Bueno, Alex, pues muchas gracias por pasarte, tío. No te quito más tiempo, que sé que tienes planes. Y nada, lo primero, felicitarte, ya lo sabes, porque creo que haces un trabajo del carajo. Y a mí personalmente, meter el scouting en la creación de contenido es algo que siempre me ha costado porque es un curro que necesita mucho curro y también necesita Sí, paciencia. Y la sí. verdad es que tú en ese aspecto lo haces genial. Y también felicitarte por Gestos Fútbol, que además de un nombre genial, es un muy buen programa. Nada, pues gracias por ambas y gracias por invitarme, y enhorabuena a ti también por lo que hiciste en su momento en Minuto Ruso, que yo creo que era un espacio de referencia dentro de lo que era Hombre, el fútbol gracias. ruso, y que a muchos nos abrió los ojos respecto a esa liga, y también felicidades por lo que estás haciendo aquí, que las veces que lo he escuchado la verdad es que merece mucho la pena y se lo recomiendo a todo el mundo, la verdad. Gracias, hombre. Pues nada, nos seguimos escuchando y leyendo, Alex. Perfecto, ahí estaremos. Abrazo, tío. Un abrazo. Alex Gesto de Gesto Food, ya sabéis, un auténtico crack, lo tenéis que seguir y estar pendiente de ello. Y ya os digo, los lunes hace un programa muy chulo, Gestos Fútbol, y es que el nombre, amigos, a mí...